Compré el coche de mi esposa fallecida en una subasta. Había un mensaje secreto para mí en el GPS. En el GPS había una sola dirección guardada como casa. Pensé que ella, o quien lo condujo por última vez, había olvidado borrarla. Movido por la curiosidad, seguí la ruta desde Guadalajara hasta un mirador en las montañas de Jalisco. Cuando me detuve, el viento se volvió extraño, el motor se apagó y la vi. Mi esposa, como si ya supiera que yo iba a llegar. Pero déjenme contarles desde el principio, cómo un hombre que lo tenía todo terminó perdiendo a la mujer que amaba, y cómo 4 años después, un simple GPS revelaría verdad que cambiaría todo para siempre. Me llamo Carlos Ramírez, tengo 63 años. Soy dueño de una cadena de concesionarios de autos en Guadalajara, 5 ubicaciones, representante oficial de marcas europeas, negocios que construí durante 35 años, con trabajo constante y decisiones inteligentes. Hoy valgo aproximadamente 300 millones de pesos. Me casé con Magdalena cuando tenía 30 años. Ella tenía 27. Era arquitecta. Brillante, creativa, con pasión por diseño que transformaba espacios comunes en obras de arte. Se conocieron cuando ella diseñó mi primer showroom. Me enamoré no solo de su talento, sino de su risa, de cómo veía el mundo con ojos que encontraban belleza donde otros veían lo ordinario. Tuvimos un hijo, Andrés, nuestro único hijo, nuestra alegría y, como descubriría después, nuestra mayor decepción. Durante 33 años fuimos felices, no perfectos. Ningún matrimonio es perfecto, pero felices. Magdalena y yo éramos equipo, socios en negocio y en vida. Ella diseñó cada uno de mis showrooms y yo financié varios de sus proyectos arquitectónicos independientes. Hace 4 años, todo cambió. Magdalena desapareció. No fue gradual, no fue enfermedad, fue repentino, violento. Un día de marzo, Magdalena y Andrés salieron en nuestro yate, solo padre e hijo. Había dicho Andrés: necesitamos tiempo juntos, hablar de negocios, de futuro. Yo no pude ir. Tenía reunión importante con inversionistas japoneses. Ve con tu madre, le dije. Disfruten el día. Pero no lo disfrutaron, o al menos Magdalena no. Según Andrés, hubo tormenta repentina, olas grandes. El yate se sacudió violentamente, y Magdalena, que estaba encubierta, fue lanzada al agua. Intenté salvarla, papá, me dijo Andrés llorando cuando regresó solo. Lancé salvavidas, llamé a guardacostas, pero el mar se la llevó. Las olas eran demasiado fuertes. Buscaron durante 3 semanas, guardacostas, marina, buzos, helicópteros, buscando cuerpo que nunca apareció. Finalmente, la declararon oficialmente desaparecida, presuntamente fallecida, presuntamente, palabra horrible, porque significa que no hay certeza, no hay cierre, no hay cuerpo que enterrar, solo vacío donde solía haber persona. Los siguientes meses fueron niebla, depresión profunda que me consumió. Dejé de ir a los concesionarios, dejé de comer apropiadamente, dejé de cuidarme, solo existía, respirando pero no viviendo, y en esa niebla dejé de pagar cosas, facturas, cuentas, cosas que antes eran automáticas ahora eran olvidadas, incluyendo el seguro y pagos del coche de Magdalena, su BMW blanco, el que amaba, el que conducía todos los días. Cuando finalmente salí de la niebla 6 meses después, el banco ya había embargado el coche. Lo sentimos, señor Ramírez, pero después de 4 meses sin pago, tuvimos que recuperar el vehículo. Era el coche de mi esposa, les dije, pero no importó. Reglas son reglas, contratos son contratos. Y yo había fallado en cumplir mi parte. El coche fue a subasta y alguien lo compró. Alguien condujo el coche que Magdalena amaba. Y yo no pude hacer nada, porque en ese momento todavía no tenía fuerza. Andrés fue quien me ayudó a salir de la depresión, o eso pensaba. Papá, necesitas regresar a trabajar. Mamá no querría verte así. Ella querría que siguieras adelante. No puedo. Sí puedes, y lo harás. Por ella, por su memoria, y por mí. Porque te necesito, papá.
Necesito tu guía en el negocio. Y eso me motivó. La idea de que mi hijo me necesitaba, de que tenía propósito todavía, de que podía honrar memoria de Magdalena siendo fuerte. Regresé a trabajar, lentamente al principio. Después con más energía, y con el tiempo, los concesionarios volvieron a prosperar. Mejor que antes incluso, como si Magdalena estuviera guiándome desde algún lugar. Andrés empezó a trabajar más activamente en el negocio. Quiero aprender todo, papá, para que algún día pueda continuar tu legado. Nuestro legado, le corregí. Tuyo, mío y de tu madre. Por supuesto, nuestro legado. Durante los siguientes 3 años, Andrés aprendió rápido. Demasiado rápido. Empezó a tomar decisiones sin consultarme, a hacer cambios que no entendía, a mover dinero de maneras que parecían extrañas. Andrés, ¿por qué transferiste 2 millones de pesos a esta cuenta offshore? Es estrategia fiscal, papá. El contador nuevo la recomendó. Para optimizar impuestos. ¿Qué contador nuevo? No autoricé contratar nuevo contador. Papá, necesitamos modernizarnos. El viejo contador era de otra época. Este nuevo entiende estrategias actuales. No me gusta hacer cambios así sin consultarme. Papá, tienes que confiar en mí. Estoy haciendo esto por nosotros, por la empresa, por asegurar nuestro futuro. Y yo confiaba. Porque era mi hijo. Porque había estado ahí cuando Magdalena desapareció. Porque pensaba que estaba tratando de ayudar. Pero había señales que ignoré. Como el hecho de que Andrés empezó a vivir por encima de sus medios. Coche nuevo cada 6 meses, ropa de diseñador, viajes constantes a Europa y Asia, todo supuestamente por negocios. ¿Necesitas gastar tanto en viajes, Andrés? Papá, así es como se hacen negocios internacionales. Necesitas estar presente, mostrar éxito. Es inversión en imagen. En mi época, el éxito se mostraba con resultados, no con apariencias. Tu época fue diferente, papá. Ahora las cosas funcionan diferente. Hace 6 meses, algo cambió. Andrés empezó a presionarme sobre retiro. Papá, tienes 63 años. ¿No es tiempo de que disfrutes la vida? Que viajes, que descanses, que me dejes manejar todo. No estoy listo para retirarme. Pero papá, has trabajado suficiente. Has ganado el descanso. Y yo estoy listo. Listo para tomar las riendas completamente. ¿Por qué tanta prisa? No es prisa, es lógica. Mejor hacer transición ahora, mientras estás saludable, que esperar hasta que... Bueno, hasta que sea demasiado tarde. ¿Hasta que me pase algo? No lo digo así. Solo digo que es mejor planear. Pero sentía presión constante, como si Andrés quisiera que yo desapareciera, no literalmente. O eso pensaba, sino que me hiciera a un lado, que le diera control completo. Hace 3 meses vi anuncio, subasta de vehículos embargados, y ahí en la lista estaba el BMW blanco de Magdalena, 4 años después, regresando. Ese es el coche de mamá, le dije a Andrés mostrándole el anuncio. ¿Y qué vas a hacer? ¿Comprarlo? Estoy pensando en ello. Papá, eso es, no sé, ¿no es morboso? ¿Comprar coche de persona que ya no está? Es el coche que ella amaba, parte de ella, pero ella ya no está aquí, y comprar ese coche solo va a traerte más dolor, más recuerdos, más tristeza. Déjalo ir, papá, deja ir el pasado. No puedo. Entonces estás eligiendo vivir en pasado en lugar de futuro, y eso no es saludable. Pero no le hice caso. Fui a la subasta y oferté, contra otros compradores, hasta que gané. Pagué 800,000 pesos por coche que originalmente costó 1,5 millones, pero no me importó el dinero, me importaba recuperar algo de Magdalena. Cuando recogí el coche, estaba en buenas condiciones, limpio, bien mantenido. Quien lo había tenido durante 4 años lo cuidó bien, y eso me dio paz. Saber que el coche de Magdalena había sido tratado con respeto. Manejé a casa con lágrimas en los ojos, recordando todas las veces que Magdalena conducía ese coche, cómo se veía detrás del volante, cómo cantaba con la radio, cómo siempre tenía sonrisa cuando manejaba. Esa noche, después de estacionar el coche en mi garaje, me quedé sentado dentro por largo tiempo, tocando el volante que ella tocó.
el asiento donde se sentó, tratando de sentir su presencia, y entonces lo vi, el GPS, todavía instalado, todavía funcionando, y cuando lo encendí, curiosamente buscando ver si había algo, encontré algo extraño. Una dirección guardada, solo una, en favoritos, marcada como casa, pero no era nuestra casa, no era dirección en Guadalajara, era coordenadas en las montañas de Jalisco, a 3 horas de la ciudad, en medio de la nada según el mapa. ¿Por qué Magdalena tendría esa dirección guardada? ¿Qué significaba casa? ¿Había ido ahí alguna vez o era error? ¿Alguien más que usó el coche después? Pregunté a Andrés. ¿Tu madre te mencionó alguna vez propiedad en las montañas, casa de campo, algo? No. ¿Por qué? Solo curiosidad. Encontré dirección guardada en su GPS. Probablemente era cliente. Ya sabes cómo era mamá, siempre visitando sitios para proyectos. Tal vez, pero está marcada como casa. Entonces error o broma privada. Mamá hacía esas cosas, ¿recuerdas? Tenía razón. Magdalena sí tenía sentido del humor particular, pero algo me molestaba. Algo no cuadraba. ¿Vas a ir?, preguntó Andrés. ¿A esa dirección? Estoy pensando en ello. Papá, es mala idea. Probablemente no hay nada ahí. Y el viaje son 3 horas, en montañas. Es peligroso para alguien de tu edad ir solo. Tengo 63, no 93. Aún así, no deberías ir solo. Déjame acompañarte. No. Si voy, voy solo. ¿Por qué? Porque necesito hacer esto por mí mismo. Necesito cerrar este capítulo. Y si hay algo ahí, algo que Magdalena quería que encontrara, necesito encontrarlo solo. Eres terco, papá. Soy curioso. Hay diferencia. Durante los siguientes días no podía dejar de pensar en esa dirección, en qué podría significar, en por qué Magdalena la tendría guardada, en si realmente había algo ahí o si solo era mi imaginación creando misterio donde no había ninguno. Finalmente, decidí, iría un sábado, solo, siguiendo la ruta que el GPS marcaba, para ver qué había, para encontrar respuestas, o al menos para intentar. Voy a salir de la ciudad mañana, le dije a Andrés el viernes por la noche. ¿A dónde? A las montañas, a ver esa dirección. Papá, en serio, no es buena idea. Es pérdida de tiempo. Tal vez, pero necesito hacerlo. Entonces, déjame ir contigo. No, Andrés, ya te dije. Necesito hacer esto solo. Eres imposible. Heredaste eso de mí. El sábado por la mañana, temprano, salí de Guadalajara en el BMW blanco, con GPS programado a esa única dirección guardada, casa, y con corazón lleno de esperanza y miedo, esperanza de encontrar algo, miedo de no encontrar nada. El camino era hermoso, a través de pueblos pequeños, campos verdes, montañas que se elevaban majestuosas. Magdalena habría amado este viaje, siempre amó la naturaleza, las montañas, la paz del campo. Después de 2 horas y media, el camino se volvió más estrecho, más empinado, serpenteando a través de curvas cerradas, y empecé a preguntarme si había cometido error, si debía haber traído a alguien, si Andrés tenía razón, pero continué, porque había llegado tan lejos, porque necesitaba saber. Finalmente, después de 3 horas exactas, el GPS anunció: ha llegado a su destino. Me encontraba en Mirador, pequeña área de estacionamiento al lado del camino, con vista espectacular de valle abajo, montañas a todos lados y silencio. Silencio profundo roto solo por viento. Estacioné, apagué el motor y salí del coche, mirando alrededor, buscando algo, cualquier cosa, señal de por qué este lugar era casa para Magdalena. No había nada obvio, no había casa, no había edificio, solo naturaleza, solo belleza. Y entonces sentí algo extraño. El viento cambió, se volvió más frío, más intenso, como si estuviera tratando de decirme algo. Caminé hacia el borde del mirador, y ahí, en pequeño banco de piedra, vi algo, un sobre, protegido bajo roca, como si alguien lo hubiera puesto ahí específicamente, esperando que alguien lo encontrara. Lo tomé con manos temblorosas, tenía mi nombre,
Carlos, en letra de Magdalena, inconfundible. Abrí el sobre con manos que no podía controlar. Dentro había carta, escrita a mano, con la letra perfecta de Magdalena que reconocería en cualquier parte. Mi querido Carlos, si estás leyendo esto, significa que encontraste el coche, que seguiste el GPS, que tu curiosidad te trajo aquí, tal como esperaba que hicieras. Sé que tienes 1000 preguntas, sé que los últimos 4 años han sido agonía para ti, y lo siento, más de lo que las palabras pueden expresar, pero había razones que necesitas entender antes de juzgarme. No estoy muerta, Carlos, estoy escondida, y he estado aquí en estas montañas durante 4 años, observando, investigando, protegiéndote de verdad que no querías ver. Regresa al coche, enciende el GPS otra vez. Hay segunda dirección escondida en el sistema, bajo destinos recientes. Te llevará a donde realmente estoy, a nuestra verdadera casa temporal. Ven solo. No le digas a nadie, especialmente no a Andrés. Por favor, Carlos, confía en mí una última vez. Te amo, siempre. Magdalena. Las lágrimas caían libremente ahora. Magdalena estaba viva. Viva. Durante 4 años de agonía, de depresión, de sentir que mi vida había terminado. Ella estaba viva. ¿Pero por qué? ¿Por qué esconderse? ¿Por qué hacerme sufrir así? ¿Y qué tenía que ver Andrés? Especialmente no a Andrés. Esas palabras me helaron. Regresé corriendo al coche, con carta apretada en mi mano. Encendí el GPS. Busqué en destinos recientes, y ahí estaba, otra dirección, a solo 20 minutos de donde estaba ahora, más adentro en las montañas, más aislado. Mi mente gritaba con 1000 preguntas, pero mi corazón solo quería una cosa: ver a Magdalena, confirmar que realmente estaba viva, tocarla, abrazarla, saber que no era alucinación de hombre desesperado. Conduje rápido, tal vez demasiado rápido para caminos de montaña, pero no me importaba. Solo importaba llegar, solo importaba ver a mi esposa. El GPS me guió por camino de tierra, estrecho, bordeando precipicio en un lado, después por camino aún más estrecho a través de bosque denso, y finalmente a pequeño claro donde había cabaña de madera, simple pero bien mantenida, con humo saliendo de chimenea. Estacioné, salí del coche, y la puerta de la cabaña se abrió. Y ahí estaba ella, Magdalena, mi esposa, viva, real. Se veía diferente, cabello más corto, sin maquillaje, ropa simple, pero era ella, inconfundiblemente ella. Corrí, ella corrió, y nos encontramos en medio del claro, abrazándonos con fuerza que dolía, llorando ambos, sin palabras, solo sintiendo, confirmando que esto era real. Estás viva. Finalmente logré decir, estás viva. Lo siento, sollozaba Magdalena. Lo siento tanto, por el dolor, por los años, por todo. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Ven adentro. Hay mucho que explicar y mucho que mostrarte. Entramos a la cabaña. Era pequeña pero acogedora, con chimenea ardiendo, mesa simple con computadora y documentos, estantes con libros, ventanas con vistas espectaculares de montañas. Siéntate, me dijo Magdalena señalando sofá. Esto va a tomar tiempo. Me senté, todavía en shock, todavía procesando que mi esposa estaba frente a mí, después de 4 años de creer que estaba en fondo del océano. Ese día en el yate, comenzó Magdalena, el día que supuestamente desaparecí. Andrés no te contó toda la verdad. No hubo tormenta repentina. El clima estaba perfectamente claro. ¿Qué? Andrés me empujó, Carlos, intencionalmente, cuando estaba de espaldas. Me empujó al agua y después aceleró el yate, alejándose, dejándome ahí. El mundo se detuvo. Eso no puede ser cierto. ¿Por qué haría algo así? Por la herencia, por el dinero, por controlar todo. Había estado planeando esto, Carlos, durante años, y ese día fue su oportunidad. Pero él te buscó, llamó a guardacostas, lloró. Estaba destrozado. Era actuación, muy buena actuación, porque necesitaba que todos creyeran que fue accidente, que él era víctima tanto como tú.
No puedo creer esto. Es mi hijo, nuestro hijo. Lo sé. Por eso no vine a ti inmediatamente, porque sabía que no me creerías, que defenderías a Andrés, que pensarías que el trauma me había vuelto loca. Entonces, ¿cómo sobreviviste? Pude nadar hasta pequeña isla. Después Pescador me encontró, me llevó a puerto, y cuando le conté lo que pasó, cuando le dije que mi hijo me había empujado, me di cuenta de algo. Nadie me creería, no sin evidencia, no contra las lágrimas de Andrés, contra su historia de tormenta, contra todo. Entonces decidiste desaparecer. Decidí hacer lo único que podía, usar Mirpa's muerte como oportunidad, para investigar, para descubrir qué estaba planeando realmente Andrés, y para protegerte. ¿Protegerme de qué? De él, de sus planes. Carlos, Andrés no solo quería deshacerse de mí, quiere deshacerse de ti también, pero necesitaba hacerlo gradualmente. Primero yo, después con tiempo tú, haciéndolo parecer natural, accidental, como si simplemente fueras viejo padre que tuvo desgracia tras desgracia. No puedo creer. Entonces, ¿cómo explicas las transferencias, los movimientos de dinero extraños, la presión constante para que te retires, para que le des control completo? Me quedé en silencio, porque ella tenía razón. Todas esas cosas eran reales, todas esas señales que había ignorado. He estado investigando durante 4 años, continuó Magdalena, desde aquí, con ayuda de investigador privado, y lo que encontramos es devastador. Se levantó y tomó carpeta gruesa de la mesa, llena de documentos, fotos, registros bancarios. Andrés ha estado robando de la empresa durante 6 años, antes incluso de mi desaparición, transfiriendo dinero a cuentas offshore, creando empresas fantasma, lavando dinero. ¿Cuánto? Aproximadamente 50 millones de pesos hasta ahora. Me sentí enfermo. ¿Y qué iba a hacer con ese dinero? Vivir como rey. Mientras tú trabajabas, mientras tú mantenías la empresa funcionando, él solo tomaba, planeando el día en que finalmente tendrías accidente, y entonces heredaría todo, limpiamente, legalmente. Pero ahora estás viva, puedes detenerlo, podemos ir a las autoridades. No es tan simple. Andrés es inteligente, muy inteligente. Ha cubierto sus rastros bien, y sin evidencia sólida que lo conecte directamente, solo pareceremos familia disfuncional en conflicto. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo plan, pero requiere que confíes en mí, completamente, y que hagas exactamente lo que te pido. Después de 4 años creyendo que estabas muerta, ¿cómo puedo confiar en ti? Porque me conoces, porque sabes que nunca te lastimaría sin razón devastadora, y porque en fondo de tu corazón ya sabes que tengo razón sobre Andrés. Solo no querías verlo. Tenía razón. Había señales, tantas señales, pero yo las ignoré, porque era mi hijo, porque los padres son ciegos a los defectos de sus hijos, porque no quería creer que el niño que crié podría ser capaz de algo así. ¿Cuál es el plan?, pregunté finalmente. Primero, tú regresas a Guadalajara, actúas completamente normal, no le dices nada a Andrés, nada a nadie, sigues con tu vida exactamente como antes de encontrar el coche. Y después empezamos a preparar trampa, juntos, tú desde adentro, yo desde aquí, para atrapar a Andrés con evidencia innegable, para hacer que revele sus verdaderas intenciones, sus planes, todo. ¿Y cómo hacemos eso? Vas a hacer algo que va a ser difícil. Vas a darle exactamente lo que quiere. Le vas a ofrecer retirarte, darle control completo de la empresa, firmar documentos que lo hagan director general con poder absoluto. ¿Estás loca? ¿Por qué haría eso? Porque cuando la gente consigue lo que quiere, se vuelve descuidada, confiada y comete errores. Andrés, pensando que finalmente ganó, va a revelar más, va a hacer movimientos más audaces y vamos a documentar todo. ¿Y si simplemente toma todo y desaparece? No lo hará, porque todavía te necesita. Necesita que firmes cosas, que apruebes transferencias finales, que estés vivo y cooperativo, al menos por un tiempo. Y después de ese tiempo,
Después, cuando tenga suficiente evidencia, regreso, oficialmente, de entre los muertos, y confrontamos a Andrés, juntos, con autoridades, con abogados, con todo. ¿Y qué hay de estos 4 años? De hacerme creer que estabas muerta. ¿Cómo perdono eso? Magdalena se arrodilló frente a mí, tomando mis manos, con lágrimas en sus ojos. No espero que me perdones inmediatamente. Sé que el dolor que causé es inmenso. Pero Carlos, si hubiera venido a ti ese día, si te hubiera dicho lo que Andrés hizo, ¿me habrías creído? Yo, no me habrías creído. Habrías pensado que el trauma me confundió, que malinterpreté, que Andrés nunca haría algo así, y él habría negado todo y seguiría con sus planes. Pero esta vez más cuidadoso, y eventualmente te habría perdido a ti también, para siempre. Pero 4 años, Magdalena, 4 años. Necesitaba tiempo para investigar, para reunir evidencia, para estar segura. Y Carlos, durante esos 4 años, estuve muriendo cada día, sabiendo que estabas sufriendo, sabiendo que querías verme, pero también sabiendo que si regresaba sin pruebas sólidas, Andrés ganaría, y yo no podía dejar que eso pasara. Y ahora tienes pruebas suficientes. Casi, con tu ayuda, lo que falta podemos conseguir en 1 mes, tal vez 2, y después terminamos esto. De una vez por todas. Me quedé largo tiempo en silencio, procesando, sintiendo, tratando de reconciliar alegría de que Magdalena estaba viva con rabia por los años perdidos, con dolor por descubrir que mi hijo era monstruo. Está bien, dije finalmente. Lo haré por ti, por nosotros, y para detener a Andrés antes de que lastime a alguien más. Gracias. Gracias por confiar en mí. ¿Puedo quedarme esta noche contigo? Mejor que no. Andrés probablemente está esperando que regreses. Si te quedas demasiado tiempo, va a sospechar, va a preguntar dónde estuviste. Y necesitamos que crea que solo encontraste mirador vacío, que no había nada ahí. Entonces, ¿qué le digo? Que fuiste al mirador, que era hermoso, que pasaste el día ahí pensando en mí, en nosotros, que fue terapéutico, y después regresaste, simple, creíble, y cuando te veo otra vez, pronto, te daré teléfono desechable antes de que te vayas para comunicación secreta y coordinaremos todo, paso a paso. Pasamos las siguientes 2 horas planeando. Magdalena me mostró toda la evidencia que había reunido. Los registros bancarios, las transferencias, las empresas fantasma, los correos que su investigador había interceptado. Todo pintaba imagen clara. Andrés era ladrón y posiblemente algo peor. ¿Por qué? Pregunté finalmente. ¿Por qué se convirtió en esto? Lo criamos bien, le dimos todo. Amor, educación, oportunidades. ¿Dónde nos equivocamos? No lo sé. Tal vez le dimos demasiado. Tal vez nunca aprendió el valor del trabajo, del sacrificio. O tal vez hay algo más oscuro en él, algo que siempre estuvo ahí pero que no quisimos ver. ¿Crees que siempre fue así? ¿Desde niño? No lo sé. Pero he pasado 4 años repasando memorias, buscando señales, y las había, Carlos, pequeñas, pero estaban ahí. La manera en que manipulaba situaciones, como siempre tenía excusa perfecta, como nunca era su culpa, siempre culpaba a otros, y nosotros simplemente lo ignoramos, porque queríamos creer lo mejor de él, porque era nuestro hijo, y los padres son ciegos de esa manera. Esa tarde, antes de irme, Magdalena me entregó teléfono celular barato, de esos que se compran en cualquier tienda de conveniencia, sin contrato, sin registro. Solo úsalo para comunicarte conmigo. Guárdalo donde Andrés no pueda encontrarlo. Y nunca, absolutamente nunca, lo lleves a las oficinas. Solo en casa, en tu habitación, donde tengas privacidad completa. ¿Tan paranoica tenemos que ser? Andrés es inteligente, Carlos, y está motivado. Si sospecha algo, va a investigar, va a buscar, y no podemos darle ninguna razón para dudar. Está bien, seré cuidadoso. Nos abrazamos una última vez, largo, doloroso, no queriendo soltarnos después de 4 años separados. Esto va a terminar pronto, susurró Magdalena en mi oído, y después vamos a recuperar nuestra vida.
Juntos. ¿Lo prometes? Lo prometo. Manejé de regreso a Guadalajara con corazón dividido. Parte de mí estaba eufórico. Magdalena estaba viva. Mi esposa, mi amor, mi compañera estaba viva. Pero otra parte estaba destrozada. Porque mi hijo, el niño que crié, que enseñé, que amé, era criminal, traidor y posiblemente algo peor. ¿Cómo un padre procesa eso? ¿Cómo reconcilia amor paternal con evidencia de traición? No hay manual para esto. No hay guía, solo dolor y necesidad de justicia. Llegué a casa alrededor de las 8 de la noche. Andrés estaba esperándome en la sala, con expresión de preocupación falsa. «Papá, ¿dónde estuviste? He estado tratando de llamarte todo el día. Mi teléfono se quedó sin batería y fui al mirador, el que el GPS marcaba. ¿Y había algo ahí? Solo vista hermosa, paz, silencio. Creo que tu madre iba ahí, a pensar, a estar sola. Era lugar especial para ella. Eso es todo. Solo un mirador. ¿Qué esperabas que hubiera? No sé. Parecías tan obsesionado con ir. Pensé que tal vez encontrarías algo. Encontré paz y conexión con tu madre. Eso es suficiente». Vi el alivio en sus ojos, creyendo mi historia, creyendo que había sido viaje sin consecuencias. «Me alegro, papá. Sé que has estado sufriendo. Y si ese lugar te ayudó a encontrar algo de cierre, entonces valió la pena». Sí, valió la pena. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida, actuando normal, sonriendo a mi hijo, conversando con él sobre negocios, todo mientras sabía la verdad, todo mientras sabía lo que realmente era. Y seguí el plan de Magdalena. Empecé a mencionar retiro, casualmente al principio. «Sabes, Andrés, he estado pensando, tal vez tengas razón, tal vez es tiempo de que me retire, de que disfrute lo que queda de vida». «¿En serio, papá? ¿Qué cambió tu mente?» «El viaje a las montañas me hizo darme cuenta de que la vida es corta, que tu madre se fue demasiado pronto y que yo no quiero desperdiciar tiempo que me queda trabajando hasta caer. Esa es decisión muy sabia, papá, pero necesito saber que la empresa está en buenas manos, que tú estás listo, completamente listo. He estado preparándome para esto durante años. Lo sé, y estoy orgulloso de ti, de cómo has manejado todo, especialmente después de que tu madre, después de lo que pasó. Solo hice lo que tenía que hacer, por nosotros, por la familia». Mentiroso. Cada palabra era mentira, pero yo seguía el juego, porque era necesario. Durante las siguientes 2 semanas, empecé a transferir más responsabilidades a Andrés, dejándolo tomar decisiones mayores, dándole acceso a cuentas que antes requerían mi firma, y todo el tiempo, comunicándome con Magdalena por teléfono secreto, reportando cada movimiento. «Lo está haciendo», me decía Magdalena. «Está moviendo más dinero, más rápido ahora. Piensa que tiene luz verde completa. ¿Cuánto ha tomado? Otros 10 millones en las últimas 2 semanas. Y está estableciendo nueva cuenta offshore en Islas Caimán. ¿Para qué? Probablemente para el escape final, cuando decida que es tiempo de desaparecer con todo. ¿Y me va a dejar sin nada? Ese parece ser el plan. Pero Carlos, no te preocupes. Tenemos registro de todo, y cuando llegue el momento, vamos a recuperarlo todo». «¿Cuándo es ese momento?» «Pronto. Mi investigador está finalizando últimos detalles. Necesitamos conexión directa, evidencia que lo implique personalmente. No solo las transferencias, sino comunicación, órdenes directas, algo que no pueda negar». «¿Y cómo conseguimos eso?» «Vas a confrontarlo, pero no directamente. Vas a hacerle pregunta simple sobre una transferencia específica, una que hicimos parecer sospechosa, y vamos a grabar su reacción, su explicación, y ahí es donde va a cometer error». Una noche, 3 semanas después de mi viaje a las montañas, seguí las instrucciones de Magdalena. Llevaba grabadora pequeña escondida en mi bolsillo. Activa. «Andrés, necesito preguntarte algo», dije durante cena en mi casa. «Por supuesto, papá. ¿Qué es?» «Vi transferencia extraña, de la cuenta principal a una empresa que no reconozco. Servicios Técnicos del Pacífico». «¿Qué es eso?» Vi el pánico momentáneo en sus ojos.
Después se recuperó. Ah, eso. Es nuevo proveedor para mantenimiento de sistemas informáticos. En todos los concesionarios, 3 millones de pesos para mantenimiento informático. Son sistemas avanzados, papá. Seguridad cibernética, protección de datos de clientes. Es inversión necesaria. ¿Y cuándo aprobé esa inversión? Me dijiste que manejara las operaciones, que tomara decisiones necesarias. Eso es lo que estoy haciendo. Pero 3 millones parece excesivo. Papá, ¿confías en mí o no? Porque si vamos a hacer esto, si voy a dirigir la empresa, necesito que confíes en mis decisiones. No puedes estar cuestionando cada gasto. Tienes razón, lo siento, solo es mucho dinero y vale cada peso. Ya verás, en 6 meses, cuando nuestros sistemas sean más seguros, más eficientes, vas a agradecer esta inversión. Pero había algo en su tono, algo defensivo, algo que confirmaba lo que Magdalena había dicho. Y la grabadora capturó todo. Esa noche, envié la grabación a Magdalena vía correo electrónico encriptado que ella me había enseñado a usar. Perfecto, me respondió. Mi investigador verificó. Servicios Técnicos del Pacífico. Es empresa fantasma, registrada a nombre de contacto de Andrés en Panamá. El dinero va directo a cuenta offshore. Esta es la evidencia que necesitábamos. ¿Entonces es tiempo? Casi. Hay una cosa más. Necesitamos que intente algo contra ti. Algo documentable. Algo que demuestre sus intenciones más oscuras. ¿Qué estás sugiriendo? Que le des oportunidad. Vas a decirle que estás cambiando tu testamento, que estás considerando dejar parte significativa de tu herencia a caridad, a fundación en nombre de tu esposa. Y vamos a ver cómo reacciona. ¿Y si reacciona violentamente? Por eso voy a estar cerca. En Guadalajara, en hotel cercano, con mi investigador y con equipo de seguridad. Si Andrés intenta algo, estaremos listos. Pero Carlos, necesitas hacer esto. Es única manera de exponerlo completamente. ¿Cuándo? Este fin de semana, el sábado, durante cena familiar, cuando estén solos, y vas a llevar grabadora otra vez. Posiblemente cámara también si podemos instalarla discretamente. Mi corazón latía rápido, con miedo pero también con determinación, porque esto tenía que terminar. Una forma u otra. El viernes, el investigador de Magdalena vino a mi casa, disfrazado de técnico de cable, e instaló cámara minúscula en la sala, con vista completa de donde normalmente cenábamos. No la va a notar, me aseguró, y transmite en vivo. La señora Magdalena y yo vamos a estar monitoreando desde hotel. Si algo sale mal, llamamos a las autoridades inmediatamente. ¿Qué tan mal podría salir? Esperemos que no muy mal, pero esté preparado para cualquier cosa. Si Andrés es lo que creemos que es, puede reaccionar impredeciblemente cuando sienta que está perdiendo control. El sábado llegó. Había invitado a Andrés a cenar, en mi casa, solo nosotros dos, para hablar sobre futuro, sobre transición de la empresa, sobre cosas importantes. Andrés llegó puntual, con sonrisa, con botella de vino caro, actuando como hijo perfecto. Gracias por la invita, papá. Hacía tiempo que no teníamos cena, solo nosotros dos. Sí, y hay cosas que necesitamos discutir, cosas importantes. Cenamos, conversamos sobre trivialidades y después, con café, solté la bomba. Andrés, he estado pensando sobre mi testamento. ¿Tu testamento? ¿Por qué? No estás enfermo, ¿verdad? No, pero tengo 63 años. Es tiempo de poner las cosas en orden y he decidido hacer algunos cambios. ¿Qué tipo de cambios? Voy a establecer fundación, en nombre de tu madre, para apoyar arquitectos jóvenes, estudiantes sin recursos, y voy a dejar parte significativa de mi patrimonio a esa fundación. Vi el cambio en su expresión, la máscara cayendo. ¿Cuánto es mi parte significativa? Aproximadamente el 40%. ¿40%? Papá, eso es excesivo. Mamá ya no está. ¿Por qué darle tanto a desconocidos cuando yo soy tu hijo, tu único hijo? Porque es lo que tu madre habría querido. Ella siempre apoyó a jóvenes con talento, y esta es manera de honrar su memoria. O es manera de controlarme incluso después de muerto, de asegurarte que no tenga lo que merezco. ¿Merecer?
Andrés, 60% de mi patrimonio sigue siendo fortuna enorme, más de 150 millones de pesos. ¿Cómo es eso no suficiente? Porque lo construiste para mí, para tu familia, no para extraños que nunca conociste. Lo construí para legado, y legado no es solo dinero, es impacto, es ayudar a otros. No, no voy a permitir esto. No es tu decisión, Andrés, es mía. Se levantó, con furia en sus ojos que nunca había visto antes. ¿Sabes cuánto he sacrificado? ¿Cuánto he trabajado? ¿Y ahora me vas a quitar lo que es mío por derecho? No estoy quitando nada. Estoy distribuyendo mi patrimonio como veo fit. Como mamá habría querido. Siempre volvemos a ella. Siempre es sobre ella. Incluso después de 4 años muerta. Respeta a tu madre. ¿Respetar a la mujer que siempre te puso en mi contra? ¿Que siempre pensó que yo no era suficientemente bueno? Eso no es cierto. Tu madre te amaba. No, mamá me toleraba. Había diferencia. Y honestamente, papá, cuando desapareció, fue alivio. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es verdad. Y ¿sabes qué más es verdad? Que tal vez su desaparición no fue tan accidental como todos creen. Mi sangre se heló. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que las cosas pasan, tormentas suceden, gente cae de yates, accidentes ocurren, especialmente cuando alguien no está prestando atención. Andrés, ¿qué hiciste? Se rió. Risa amarga, sin humor. No hice nada, papá, pero si lo hubiera hecho, habría sido favor para todos, especialmente para ti. Te liberé de mujer que te estaba frenando, que siempre tenía opiniones, siempre cuestionaba tus decisiones. Tu madre era mi socia, mi igual. Tu madre era obstáculo, y ahora no está. Y finalmente pude trabajar contigo sin su interferencia constante, y estaba funcionando, hasta que decides hacer esto. Crear fundación estúpida que desperdicia dinero que debería ser mío. Entonces lo admites. La empujaste. No admito nada. Solo digo que si alguien hubiera hecho algo así habría sido justificado. Y no probado. Nunca probado. Eres monstruo. Soy realista. Y papá, aquí está la cosa. Ese testamento que quieres cambiar, no lo vas a cambiar. Porque no voy a permitirlo. ¿Cómo vas a detenerme? De la misma manera que detuve a mamá. Accidentes pasan. Especialmente a hombres de 63 años. Ataques al corazón. Caídas. Cosas que nadie cuestiona. Me estás amenazando. Te estoy advirtiendo. No cambies ese testamento. Déjalo como está, con todo viniendo a mí, y podemos seguir como estamos. Tú disfrutando tu retiro, yo manejando el negocio, todos felices. Y si no, entonces habrá consecuencias. Tristes, pero necesarias. En ese momento la puerta se abrió, y Magdalena entró, con el investigador y 2 oficiales de policía. Andrés se puso blanco, como si hubiera visto fantasma, porque efectivamente lo había visto. «Mamá», susurró, pero estás muerta». «No, Andrés, estoy muy viva, y escuché todo, tu confesión, tu amenaza, todo grabado, todo documentado. Esto es truco, alucinación, no puede ser real». «Es muy real», dijo uno de los oficiales. «Andrés Ramírez está bajo arresto, por intento de homicidio, por amenazas, por fraude, por robo y por varios otros cargos que leeremos en la estación». Andrés trató de correr, pero los oficiales fueron más rápidos. Lo esposaron mientras él gritaba. «Esto es trampa. Me tendieron trampa. No pueden hacer esto». «Tenemos 4 años de evidencia», dijo el investigador. «Cada transferencia ilegal, cada cuenta offshore, cada mentira, todo documentado. Y ahora tenemos tu confesión, de tu propia boca, admitiendo que empujaste a tu madre, amenazando a tu padre. No lo dije literalmente, era hipotético. Estaba enojado. Eso lo decidirá el juez», dijo el oficial mientras lo sacaban de mi casa. Y entonces solo quedamos Magdalena y yo, mirándonos, con lágrimas, con alivio, con dolor por lo que nuestro hijo había resultado ser. «Se acabó», dije. «Sí, se acabó». Nos abrazamos, fuerte,
sintiendo el peso de 4 años, el dolor, la separación, pero también la supervivencia. La justicia. Los días después del arresto de Andrés fueron caos controlado. Policía, abogados, fiscales, medios de comunicación que de alguna manera se enteraron de que empresaria muerta durante 4 años regresa para exponer a hijo criminal. Era titular perfecto, escandaloso, imposible de ignorar. Pero Magdalena y yo enfrentamos todo juntos. Después de 4 años separados, después de tanto dolor, finalmente estábamos del mismo lado otra vez, unidos contra tormenta. El fiscal asignado al caso, el licenciado Morales, era hombre serio de unos 50 años, con experiencia en casos complejos de fraude familiar. Señor Ramírez, señora Ramírez, nos dijo en nuestra primera reunión formal, tienen caso sólido, muy sólido. Las grabaciones, la evidencia financiera, el testimonio de la señora sobre lo que pasó en el yate. Todo apunta a múltiples delitos graves. ¿Cuánto tiempo podría enfrentar?, pregunté. Parte de mí, todavía padre que no quería ver a su hijo en prisión. Otra parte sabiendo que justicia era necesaria. Conservadoramente, entre 15 y 20 años. Si el juez es particularmente severo, podría ser más, especialmente considerando la premeditación, el tiempo que pasó planeando, la frialdad con que ejecutó. ¿Y hay posibilidad de que salga?, preguntó Magdalena. ¿Que encuentre alguna manera legal de escapar? Siempre hay posibilidad. Buenos abogados pueden hacer milagros. Pero señora, usted estuvo ahí. Usted es testigo directo de lo que hizo en ese yate. Y tenemos su confesión grabada amenazando a su padre. Eso es evidencia devastadora. Pero, dije notando su tono, pero Andrés ya contrató a uno de los mejores abogados defensores del país, Remigio Salazar. Y Salazar es conocido por encontrar tecnicismos, por crear duda razonable donde no debería haber ninguna. Entonces, ¿podría salir libre? Libre completamente, lo dudo. Con sentencia reducida, posible. Es por eso que necesitamos prepararnos, asegurarnos de que cada detalle esté perfecto, que no haya errores en procedimiento que Salazar pueda explotar. Los siguientes meses fueron preparación constante, reuniones con fiscales, revisión de evidencia, ensayo de testimonios, todo para asegurar que cuando llegara el juicio estuviéramos listos. Andrés fue liberado bajo fianza. 5 millones de pesos que pagó usando dinero que había robado. La ironía no se me escapó. Había robado tanto que incluso su fianza era comprada con fondos ilícitos. Intentó contactarme varias veces. Llamadas, mensajes, cartas, todas diciendo lo mismo, que lo sentía, que estaba confundido, que nunca realmente quiso lastimarnos, que era todo malentendido. No le respondas, me aconsejó Magdalena, es manipulación, tratando de crear duda, de hacerte sentir culpable, de ablandarte antes del juicio. ¿Y si realmente lo siente? Carlos, escuchaste lo que dijo, viste su cara, no había remordimiento, solo rabia de que lo atraparon. Si realmente sintiera algo, habría confesado años atrás, habría buscado ayuda, pero no lo hizo. Solo continuó robando, planeando, esperando el momento para eliminarte también. Tenía razón, pero era difícil, porque sin importar lo que hizo, seguía siendo mi hijo, el bebé que cargué, el niño que enseñé a andar en bicicleta, el joven que se graduó de universidad. Todas esas memorias no desaparecían solo porque la verdad se reveló. ¿Cómo lo haces?, le pregunté a Magdalena una noche. ¿Cómo procesas que tu hijo intentó acabar contigo, que te empujó de yate y se alejó dejándote en océano? No lo proceso, no completamente. Hay días donde todavía no puedo creer que pasó, donde pienso que tal vez recordé mal, que tal vez realmente fue accidente y mi mente lo distorsionó. Pero después recuerdo su cara, la última cosa que vi antes de golpear el agua. No era pánico, no era miedo, era satisfacción, como si acabara de completar tarea desagradable pero necesaria. ¿Y cómo sobreviviste? Nunca me contaste los detalles completos. Nadé, durante 3 horas, hacia donde pensaba que había tierra. Mis músculos gritando, mi mente diciendo que me rindiera.
pero algo me empujaba, tal vez instinto de supervivencia, tal vez necesidad de exponer lo que Andrés hizo. No lo sé, pero seguí nadando. ¿Y el pescador? Don Ramón, hombre de unos 70 años, estaba revisando sus redes cuando me vio, medio ahogada, aferrándome a pedazo de madera flotante que había encontrado. Me subió a su bote, me dio agua, ropa seca, y me llevó a su casa en Pueblo Pequeño. ¿Y no llamó a las autoridades? Quería hacerlo, pero le conté todo, lo que Andrés hizo, y don Ramón, con sabiduría de campesino que ha visto mucho en vida, me dijo algo que cambió todo. Me dijo: señora, si regresa ahora, sin pruebas, su hijo va a negar todo. Va a decir que el trauma la confundió, y todos van a creerle a él, porque es más fácil creer en accidente que en hijo que intenta matar a su madre. Pero si espera, si investiga, si reúne evidencia, entonces cuando regrese, nadie podrá negar la verdad. Hombre sabio, muy sabio, y tenía razón. Si hubiera regresado ese día, Andrés habría ganado. Habría convencido a todos que yo estaba confundida, traumatizada, loca incluso, y yo habría perdido todo, mi credibilidad, mi familia y probablemente mi vida eventualmente, porque Andrés no se habría detenido. Entonces los 4 años fueron necesarios, pero Carlos, quiero que entiendas algo. Cada día de esos 4 años fue agonía, sabiendo que estabas sufriendo, queriendo llamarte, abrazarte, decirte que estaba viva, pero también sabiendo que si lo hacía, arruinaría todo, que Andrés se enteraría y que encontraría manera de destruir la evidencia, de escapar. ¿Y nunca quisiste rendirte, dejar todo y simplemente huir? 1000 veces, especialmente los primeros 6 meses, cuando la depresión me golpeó, cuando me di cuenta de lo que había perdido, mi vida, mi esposo, mi hogar, todo. Pero don Ramón y su esposa me cuidaron, me mantuvieron enfocada, me recordaron por qué estaba haciendo esto, y lentamente construí nueva vida, temporal. En esa cabaña en las montañas que encontraste, ¿cómo pagaste por todo? ¿La investigación? ¿La cabaña? ¿La vida durante 4 años? Tenía cuenta secreta, una que establecí años atrás, con dinero que había ganado de mis proyectos de arquitectura. No mucho, aproximadamente 2 millones de pesos, pero suficiente para vivir modestamente y pagar al investigador. ¿Y el GPS? ¿Cómo sabías que yo encontraría el coche? No lo sabía con certeza, pero conocía tu corazón. Sabía que cuando vieras que el coche estaba en subasta, harías todo lo posible por recuperarlo, porque era parte de mí, y sabía que cuando lo tuvieras, explorarías cada centímetro, incluyendo el GPS. Era apuesta, pero valió la pena. ¿Y si nunca lo hubiera encontrado? Si alguien más hubiera comprado el coche. Tenía plan B. El investigador te habría contactado eventualmente, con evidencia, pero quería que fueras tú quien me encontrara, quien eligiera venir, porque necesitabas esa elección, ese momento de decidir si confiar en mí otra vez. Siempre iba a confiar en ti. No estaba segura. 4 años es mucho tiempo, y yo te lastimé, profundamente, incluso con buenas razones. El dolor fue real, y todavía duele. Pero entiendo por qué lo hiciste, y te perdono, completamente. Aunque perdimos 4 años, porque si no lo hubieras hecho, podríamos haber perdido todo, para siempre. El juicio comenzó 6 meses después del arresto de Andrés, en tribunal lleno, con medios afuera, con familia de ambos lados dividida. Algunos apoyando a Andrés, creyendo que éramos nosotros los que mentíamos. Otros apoyándonos, horrorizados por lo que hizo. El abogado de Andrés, Salazar, era exactamente como lo describieron. Alto, carismático, con capacidad de hacer que lo negro pareciera blanco. Su estrategia era simple: pintarnos como padres vengáticos. Claim que Magdalena había fingido su desaparición por razones personales, que yo estaba celoso del éxito de Andrés, que juntos fabricamos esta historia para arruinarlo. Señoras y señores del jurado, dijo Salazar en sus argumentos iniciales, les van a presentar historia increíble,
de madre que finge su propia desaparición durante 4 años, de padre que supuestamente permite que su hijo robe millones sin notar, de grabaciones convenientes que aparecen exactamente cuando se necesitan. Y les voy a pedir que se pregunten, ¿esto realmente tiene sentido? ¿O es elaborada conspiración de 2 personas que quieren destruir a su hijo por razones que solo ellos conocen? Era bueno, muy bueno, y vi que algunos jurados dudaban, pero después el fiscal presentó evidencia, una por una, las transferencias bancarias, las cuentas offshore, los correos electrónicos entre Andrés y sus contactos en Panamá, las empresas fantasma, cada pieza construyendo imagen innegable de fraude sistemático. Esto no es invención, dijo el fiscal, esto es realidad documentada. Cada peso que Andrés Ramírez robó está aquí. Cada mentira que dijo está registrada. Y más importante, tenemos su propia voz, admitiendo lo que hizo, amenazando a su padre, sin remordimiento, sin vergüenza. Reprodujeron la grabación de aquella cena, y el tribunal escuchó en silencio la voz de Andrés diciendo que la desaparición de su madre no fue tan accidental, admitiendo que si alguien la hubiera empujado, habría sido justificado, amenazando que yo podría tener accidente si cambiaba mi testamento. Después fue turno de Magdalena de testificar, y su testimonio fue devastador, describiendo ese día en el yate, cómo Andrés había estado nervioso, cómo la había llamado a cubierta, cómo cuando ella se dio vuelta, él la empujó, sin palabras, sin explicación, solo empujó. ¿Y qué vio en su cara?, preguntó el fiscal. Determinación, respondió Magdalena con voz quebrada. No era accidente, no era impulso momentáneo, era decisión calculada. Y la última cosa que pensé antes de golpear el agua fue, mi hijo acaba de intentar matarme. Salazar intentó desacreditar su testimonio. Señora Ramírez, ¿no es cierto que usted sufre de depresión? ¿Que ha estado bajo tratamiento psiquiátrico? Sí. Después de sobrevivir intento de mi hijo de acabar conmigo, desarrollé síntomas de trauma. Eso es normal. ¿O es que ya sufría de problemas mentales y que este elaborado engaño es manifestación de esos problemas? ¿Objeción?, gritó el fiscal. Especulación. Y el abogado está atacando la salud mental de víctimas sin base. Sostenida, dijo el juez. Señor Salazar, manténgase a los hechos. Mi turno de testificar llegó después, describiendo años de señales que ignoré, las transferencias extrañas, el comportamiento de Andrés, la presión para retirarme, todo. ¿Y por qué no confrontó a su hijo antes?, preguntó Salazar en interrogatorio cruzado. Porque no quería creer que mi hijo era capaz de esto, porque los padres son ciegos a los defectos de sus hijos, porque amaba a mi hijo y quería creer lo mejor de él, o porque no había nada que confrontar, hasta que decidió junto con su esposa crear esta narrativa para desheredarlo. Eso no es cierto. ¿No? Señor Ramírez, ¿no es cierto que usted y Andrés tenían conflictos sobre dirección de la empresa, que él quería modernizar y usted resistía cambios? Teníamos diferencias de opinión, y como cualquier familia en negocios. Y no es conveniente que ahora, con estas acusaciones, usted mantiene control completo de la empresa, sin tener que compartir con su hijo. Mi hijo robó 50 millones de pesos, intentó matar a su madre, amenazó matarme a mí. Esto no es sobre control de empresa, es sobre justicia. El juicio duró 3 semanas, 3 semanas de testimonios, de expertos financieros explicando las transferencias, de psicólogos hablando sobre personalidades antisociales, de todo lo que el sistema legal podía presentar. Y finalmente, después de 6 horas de deliberación, el jurado regresó. En el caso del Estado contra Andrés Ramírez, en el cargo de intento de homicidio, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable. En el cargo de fraude financiero, culpable. En el cargo de amenazas, culpable. Culpable en todos los cargos, 16 en total, y Andrés se derrumbó, llorando, gritando. No es justo, me tendieron trampa. Papá, mamá, por favor. Pero no podíamos ayudarlo, porque esto era consecuencia de sus propias acciones, de sus propias elecciones, y aunque dolía ver a mi hijo así,
Sabía que era justicia necesaria. La sentencia llegó 2 semanas después. El juez, mujer seria de unos 60 años, miró a Andrés con expresión que mezclaba disgusto y tristeza. «Señor Ramírez, he visto muchos casos en mis 30 años como juez, pero raramente he visto traición tan completa, tan calculada. Intentar matar a su propia madre, robar de su padre durante años, amenazar con hacer lo mismo a él, muestra falta total de empatía, de conciencia, de humanidad básica. Y aunque sus abogados han argumentado por leniencia, citando su juventud, su falta de antecedentes previos, no puedo ignorar la gravedad de sus acciones, la premeditación, el tiempo que pasó planeando y ejecutando estos crímenes. Por lo tanto, la sentencia de este tribunal es la siguiente: 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por al menos 15 años, y restitución completa de todos los fondos robados, con intereses. 25 años. Mi hijo pasaría los mejores años de su vida en prisión. Y aunque parte de mí sentía dolor paternal, otra parte sabía que era justo, que era necesario, que era único camino para proteger a otros de lo que era capaz. Después de la sentencia, Magdalena y yo salimos del tribunal, enfrentando cámaras, preguntas gritadas, flashes, caos. ¿Cómo se sienten con la sentencia? ¿Perdonan a su hijo? ¿Van a visitarlo en prisión? No respondimos. Solo caminamos a nuestro coche, juntos, unidos. Después de todo, los siguientes meses fueron reconstrucción de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de todo lo que Andrés había roto. Magdalena tuvo que readaptarse a vida normal, a sociedad, a ser visible otra vez después de 4 años de esconderse. No fue fácil. Ataques de pánico, ansiedad, miedo constante de que algo malo pasaría. A veces extraño la cabaña, me confesó una noche, la simplicidad, la paz, no tener que preocuparme por qué dirá la gente, sobre cómo me miran. Podemos regresar cuando quieras, es tuya todavía. ¿La compraste? Por supuesto, es parte de nuestra historia ahora, y pensé que tal vez podríamos usarla como escape cuando la ciudad sea demasiado... Me gustaría eso. Pasamos mucho tiempo en terapia, individual y de pareja, procesando el trauma, la traición, los años perdidos. Y lentamente, muy lentamente, empezamos a sanar. ¿Crees que fallamos como padres?, le pregunté a Magdalena durante una sesión. No lo sé. He pensado en eso miles de veces, repasando cada decisión, cada momento, buscando dónde nos equivocamos, y no puedo encontrar respuesta simple. Tal vez no hay respuesta, dijo la terapeuta. A veces, sin importar cuán buenos son los padres, los hijos toman caminos oscuros, por personalidad, por elecciones, por razones que nunca entenderemos completamente. Y culparse no ayuda, solo causa más dolor. Pero ¿cómo no culparnos?, dije. Es nuestro hijo, nosotros lo criamos, y le dieron amor, educación, oportunidades, todo lo que buenos padres dan. Lo que él hizo con eso fue su elección, no la de ustedes. Con tiempo, empezamos a creer eso, a entender que aunque éramos padres de Andrés, no éramos responsables de cada acción que tomó, que en algún punto se convirtió en su propia persona, con su propia brújula moral, y esa brújula estaba rota de maneras que nosotros no pudimos arreglar. Decidimos no visitar a Andrés en prisión, al menos no por ahora. Era decisión difícil, pero necesaria. Si vamos, explicó Magdalena, va a tratar de manipularnos otra vez, de hacernos sentir culpables, de convencernos de que fue malentendido, y no puedo someterme a eso. No todavía. ¿Alguna vez?, pregunté. Tal vez, si muestra remordimiento real, si hace trabajo en sí mismo, si demuestra que entiende la gravedad de lo que hizo. Pero por ahora, necesito distancia, por mi salud mental, por nuestra recuperación. Reestructuramos completamente la empresa, contratamos nuevo equipo gerencial, instalamos controles más estrictos y nos aseguramos de que nunca más una persona pudiera tener tanto poder sin supervisión. También establecimos la fundación que había mencionado, en nombre de Magdalena, apoyando arquitectos jóvenes,
estudiantes sin recursos, exactamente como había planeado, y Magdalena se involucró activamente, mentoreando, enseñando, dando de vuelta de maneras que la llenaban. Esto es lo que debía hacer desde siempre, me dijo durante evento de la fundación, donde premiamos a 5 estudiantes con becas completas. Ayudar, construir legado que importa, no solo acumular dinero. Estás construyendo algo hermoso. Estamos construyendo algo hermoso, juntos. 2 años después de la sentencia de Andrés, recibimos carta de él, desde prisión. La primera comunicación en todo ese tiempo, la leímos juntos, con manos temblorosas, sin saber qué esperar. Queridos mamá y papá, sé que no tengo derecho a escribirles, sé que lo que hice fue imperdonable, y no estoy escribiendo para buscar perdón, ni para pedir que me visiten, ni para manipular como lo hice tantas veces antes. Estoy escribiendo porque finalmente, después de 2 años en este lugar, después de incontables horas de terapia obligatoria, estoy empezando a ver lo que realmente soy, lo que hice, y me da vergüenza. No tengo excusas, no hubo trauma infantil, no hubo abuso. Ustedes fueron buenos padres, me dieron todo, y yo lo arrojé todo porque quería más, porque nunca fue suficiente, porque había algo roto en mí que no puedo completamente explicar. Cuando empujé a mamá de ese yate, no estaba pensando en ella como persona, como madre, como ser humano con vida y sueños. Solo estaba pensando en obstáculo, en algo entre yo y lo que quería. Y eso me convierte en monstruo. Durante años me dije que era inteligente, estratégico, que estaba haciendo lo necesario para tener éxito, pero la verdad es que era egoísta, cruel, sin empatía. Y cuando amenacé a papá, cuando dije esas cosas horribles en la grabación, realmente lo sentía en ese momento. Realmente estaba considerando hacerle daño. A mi propio padre, al hombre que me dio todo. No espero que lean esta carta y sientan compasión, no la merezco. Solo espero que sepan que finalmente estoy enfrentando lo que hice, y que aunque estos 25 años son castigo justo, mi verdadero castigo es vivir con conocimiento de lo que soy capaz. Les deseo paz, les deseo felicidad, y les deseo vida juntos sin la sombra de lo que fui. Andrés, lloramos después de leer la carta, no de alegría, sino de dolor complejo. Porque aunque las palabras sonaban genuinas, aunque parecía que finalmente estaba entendiendo, no podíamos estar seguros. Después de todos años de manipulación, ¿cómo sabíamos que esto no era otro truco? ¿Qué hacemos?, pregunté a Magdalena. Nada. Por ahora, guardamos la carta, la procesamos, y tal vez, eventualmente, respondemos. Pero no hoy. No cuando todavía estamos sanando. ¿Crees que realmente ha cambiado? No lo sé. Y honestamente, no importa. Porque lo que importa es que nosotros hemos cambiado. Hemos sobrevivido. Y hemos construido algo mejor de las cenizas. 5 años después de todo, Magdalena y yo estábamos en el mirador. Ese lugar donde todo comenzó, donde encontré su carta, donde empezó nuestro camino de regreso uno al otro. ¿Sabes qué?, dijo Magdalena mirando el valle abajo. Si pudiera regresar y cambiar todo, no estoy segura de que lo haría. ¿En serio? Sí, porque aunque fue doloroso, aunque perdimos 4 años, también ganamos algo. Claridad sobre lo que realmente importa, sobre quiénes realmente somos y sobre la fuerza de nuestro amor. Perdimos a nuestro hijo. Perdimos la ilusión de quién era nuestro hijo. Pero Carlos, esa ilusión era mentira, era máscara, y vivir con mentira habría sido peor que enfrentar verdad dolorosa. ¿Y extrañas quién pensabas que era? Todos los días, extraño al niño dulce, al joven con promesa, a la idea del hijo que pensé que tendríamos. Pero ese niño, ese joven, nunca existió realmente, solo en nuestra imaginación. ¿Y hay espacio para perdonarlo algún día? Tal vez. Si continúa el trabajo, si muestra cambio real durante años, no meses, no 1 o 2 años, sino años de transformación genuina, entonces tal vez podríamos considerar perdón. No olvido, nunca olvido, pero perdón.
¿Y qué hay de nosotros? ¿Somos fuertes otra vez? Más fuertes que antes, porque hemos sido probados por fuego, por traición, por pérdida, y sobrevivimos juntos. Si estás escuchando esta historia, si resuena contigo de alguna manera, quiero que entiendas algo. La familia no siempre es refugio seguro. A veces, las personas que más amamos son las que más pueden lastimarnos. Y cuando eso pasa, cuando descubres traición de hijo, hermano, padre, la tentación es negarlo, pretender que no está pasando, porque enfrentar verdad es agonizante. Pero negar verdad no la cambia, solo prolonga el dolor, solo permite que continúe el daño. Mi esposa desapareció durante 4 años, me dejó creyendo que estaba muerta, sufriendo agonía de pérdida, y cuando supe la verdad, mi primera reacción fue rabia. ¿Cómo podía hacerme eso? ¿Cómo podía dejarme sufrir así? Pero después entendí que lo hizo para protegerme, para protegernos a ambos, para reunir evidencia que expusiera verdad sobre nuestro hijo. Y aunque el método fue extremo, aunque el dolor fue inmenso, era necesario, porque sin esos 4 años, Andrés habría continuado, habría robado más, y eventualmente, como amenazó, habría encontrado manera de eliminarme, y habría salido con todo. Compré el coche de mi esposa fallecida en una subasta, y en el GPS encontré mensaje que cambió todo, dirección que me llevó de regreso a ella, y a verdad que no quería ver pero necesitaba enfrentar. Y esa verdad, aunque devastadora, fue liberadora, porque finalmente podíamos dejar de vivir en mentira, dejar de pretender que todo estaba bien cuando no lo estaba, dejar de permitir que persona tóxica, aunque fuera nuestra sangre, continuara destruyéndonos. Mi hijo está en prisión, cumpliendo 25 años, y aunque parte de mí como padre sufre por eso, otra parte sabe que es donde necesita estar, no solo como castigo, sino como oportunidad de finalmente enfrentar lo que es, de hacer trabajo interno, de tal vez, algún día, convertirse en persona que pudo haber sido si hubiera elegido camino diferente. ¿Lo visitaremos algún día? Tal vez, si demuestra cambio real, si hace el trabajo. Pero no tenemos prisa, porque después de todo lo que pasamos, Magdalena y yo finalmente estamos enfocados en nosotros, en nuestra sanación, en nuestra felicidad, en vida que casi perdimos. Desde Guadalajara, con 68 años y corazón que ha sido roto y reconstruido, les deseo valor. El valor para enfrentar verdades difíciles, para no negar realidades dolorosas, para protegerse de personas tóxicas, incluso cuando esas personas comparten su sangre, porque la sangre no justifica abuso, la familia no es excusa para traición, y el amor verdadero, a veces significa alejarse, poner límites, decir no más. Mi esposa me enseñó eso, con su valentía, con su determinación, con su negativa de ser víctima. Sobrevivió intento de su hijo de matarla. Se escondió durante 4 años, reunió evidencia y regresó no como víctima, sino como guerrera. Y juntos, enfrentamos al monstruo que criamos sin saberlo. Lo expusimos y nos aseguramos de que no pudiera lastimar a nadie más. Esa es la historia del GPS que cambió todo, del mensaje secreto que reveló verdad, de los 4 años en las sombras, y de 2 personas que se negaron a ser destruidas por traición de quien más amaban. Gracias por escuchar, y si esta historia te ayudó de alguna manera, si te dio fuerza para enfrentar tu propia verdad difícil, compártela, porque en algún lugar alguien más está negando realidad, permitiendo abuso, aceptando traición por miedo a enfrentar verdad. Y necesitan saber que enfrentar verdad, aunque duela, es único camino a verdadera paz, a verdadera libertad, a verdadera vida. El GPS decía casa, y pensé que era error, pero no lo era. Era invitación a regresar a lo que realmente importa, a quien realmente importa, a amor que sobrevive incluso 4 años de separación y montaña de dolor. Y hoy, Magdalena y yo estamos en casa. Finalmente, verdaderamente, en casa uno con el otro, construyendo legado que importa, no de dinero o empresas, sino de sobrevivencia, de fuerza, de amor que se negó a rendirse,
Ese es el verdadero mensaje del GPS. No la dirección física, sino la dirección espiritual. De regreso a lo que es real, a lo que es verdadero, a lo que vale la pena luchar para proteger.